Romanos 13. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. Gracias al Señor por esta palabra. Aquí el apóstol Pablo le habla a los romanos y le habla de la autoridad, ¿no? Y para que nosotros podamos entender lo que es la autoridad, Pablo habla enfocándose en lo que es una autoridad terrenal, ¿cierto? Para que nosotros podamos tener una idea de lo que es la autoridad y por qué Dios la establece. Cuando Pablo habla de esto, habla de que la autoridad fue establecida por Dios. Fue establecida por Dios. ¿Cuál autoridad fue establecida por Dios? En este caso, la terrenal y la espiritual. La autoridad espiritual es establecida por Dios y la terrenal también es establecida por Dios. Cuando la autoridad ha sido establecida por Dios, dice la palabra que el que desobedece a la autoridad resiste a Dios, porque Él fue el que la estableció. Es importante, antes de entrar un poco a fondo en este tema, dejar claro la parte terrenal, porque hay muchos que con la política hoy en día y están metidos en la iglesia, van en contra de los gobiernos que están como dicen por allí, de turno. Y la palabra nos exhorta a nosotros, los cristianos, a que estemos sujetos a la autoridad, ¿cierto? O sea, que si el que está gobernando a usted no le gusta, la palabra le dice a usted que tiene que sujetarse. ¿Por qué? Porque esa autoridad ha sido establecida por Dios y uno tiene que sujetarse. Es lo que nos está diciendo Dios acá. Es importante dejar esa parte en claro. Y cuando hablamos de la autoridad espiritual, la misma palabra nos dice en el libro de Efesios 4:9. Efesios 4:9. Ya lo que nos dice la palabra. Efesios 4:9. Quiero que veamos algunas cositas que son muy importantes, hermano. ¿Estamos allí? Leo en el nombre glorioso de Jesucristo. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, para cumplirlo todo, aleluya. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí para quedarnos en lo que nos aboca. Así, acá el Señor está diciendo que Él constituyó, o sea, Él estableció una serie de ministerios para que su cuerpo fuese formado en medio de este mundo. O sea, por eso hablan por allí de los ministerios, de los 5 ministerios más importantes, dicen por allí. Pero ahí no está hablando de los 5 ministerios más importantes. Jesucristo dice que Él estableció aquello. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de su iglesia, pues.
para que todos lleguemos a la unidad de la fe y crezcamos. ¿Qué está hablando de esto? Autoridad, hermano, autoridad. Si nosotros no entendemos esto, óigase bien, porque la palabra es imposible. Cuando en los tiempos antiguos Dios levanta profetas, la muestra que daba el mundo hacia los profetas de Dios era que los rechazaba, ¿cierto? Los rechazaba. ¿Y por qué los rechazaba? Porque llevaban la palabra de Dios. Pero los profetas eran los que tenían la autoridad para hacer las cosas. Recuerdo un profeta, el profeta Elías. El profeta Elías tenía la autoridad delante del pueblo. Y cuando él profetizó, él cerró el cielo y después lo abrió. ¿Por qué? Porque Dios le dio la autoridad. Igual cada profeta que Dios envió. Jeremías, Dios le dijo que él iba a derribar, que iba a hacer un muro fuerte y no iban a poder contra él, que él estaba puesto para la caída de muchos, y efectivamente, y Dios lo puso y la autoridad de Dios iba allí, y Dios por medio del profeta, Dios se glorificaba. O sea, ¿qué era lo que podía permitir a una persona ir a Dios? El profeta. Sin el profeta la persona no podía ir a Dios. ¿Por qué? Porque era lo establecido por Dios. Ahora Dios envía a Jesucristo, dice la palabra, envía su palabra y la hace hombre y camina en medio de nosotros. Y con esa palabra, acá nos está diciendo el libro de los Efesios, que Él subió para cumplirlo todo. Esta palabra viene del mismo, del griego pleré, que de ahí viene pleró, que es cumplirlo todo. Entonces, Jesucristo vino a cumplirlo todo. ¿Y para qué? Para el ser el que establecía, el de la autoridad. Entonces, Él estableció autoridades. ¿Para qué? Para que fuese edificada su iglesia, que es la autoridad plena, para el crecimiento de su cuerpo. ¿Sí? Acá Efesios nos deja una enseñanza que no podemos pasar por alto. O sea, Dios obra de acuerdo a lo que Él establece. Un ejemplo muy al caso, cuando Dios levanta a Moisés, ¿qué les pasó a los que se levantaron contra Moisés? ¿Qué les pasó? Por ejemplo, Coré, que en estos días estábamos hablando de ellos. Todos los que se levantaron contra Moisés cayeron. ¿Y por qué cayeron? ¿Porque Moisés era muy fuerte? No, por causa de Dios. Porque Dios fue el que envió a Moisés. Entonces, allí Dios nos deja eso, por ejemplo, a lo que hemos alcanzado estos siglos, para que tengamos esas cosas como ejemplo, para que no caigamos en las cosas que cayeron aquellos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarnos lo que es la autoridad. Hoy en día hay tantas iglesias y la gente está desviada y no hay poder en las iglesias. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios no puede moverse en las iglesias. Porque hay tantas cosas disparejas que Dios no puede obrar en las iglesias. Dios hizo una creación y aunque tú no veas los ángeles son parte de la creación de Dios. Son parte de la creación de Dios. Si usted va a 1 Corintios 11, vamos allá, para tratar de explicar esto. La gloria sea para el Señor Jesús. En 1 Corintios 11, los que tienen Reina Valera pueden precisar allí que Reina Valera le da a este capítulo el nombre de atavío de las mujeres. ¿Lo ven allí? Ustedes saben que esos títulos no van allí en el original, ¿no? Y cuando entendemos bien este capítulo, vemos que este título no está de acuerdo con lo que Pablo estaba hablando, porque no se trata del atavío de la mujer. Pablo utilizó eso como referencia para hablar de la autoridad, de la señal de autoridad que tiene que haber en la mujer con respecto al hombre y en el hombre con respecto a Cristo. Incluso Dios mete a los ángeles allí, que es algo tremendo, es un misterio, pero allí está.
¿Por qué? Porque los ángeles son parte nuestra, son consiervos nuestros. ¿Por qué? Porque ellos también son creación de Dios. ¿Qué le dijo el ángel a Juan cuando Juan se postró para alabarlo? ¿Qué le dijo? Yo soy consiervo tuyo, o sea, adora a Dios. Porque los ángeles son parte de la creación de Dios. Hay títulos que si hacen referencia, y yo también se los digo, mira, el título pega con lo que se está hablando. Pero nunca tomemos como que el título va en la versión, porque no va. Como estos días le hablé de Mateo. ¿Qué capítulo es? Mateo 17, 21. Que no va en el original. Ya hasta el 17, 20. Pero como Marcos 9, 29 lo tiene, ellos completaron el contexto y lo pusieron. Bueno, está bien. Pero hay Biblias que te dicen, no sé si la América lo hará, pero la textual te señala de que ese verso no va en el original. Y otras muchas Biblias más lo hacen. Depende de las Biblias que sean. Entonces, acá vemos en 1 Corintios 11, leo en el nombre de Cristo Jesús. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad ustedes mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo le he dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Amén. Acá Pablo está hablando, hermano, de la autoridad. Pablo dice: os alabo, hermanos, porque en todo acordáis de mí, retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿De qué está hablando allí Pablo? De autoridad. De autoridad. ¿Qué está diciendo Pablo? Dios es la cabeza de su palabra. La palabra es la cabeza del hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Orden, orden, orden. Orden. O sea, Dios gobierna el mundo. ¿Cómo sostiene Dios el mundo? Por la palabra que sale de su boca. Eso no es. Dios gobierna por medio de su palabra todas las cosas. Por la palabra fueron hechas y por la palabra subsisten. Dios es el que gobierna por medio de su palabra. Y la palabra es nuestro Señor. Es el que nos gobierna, la palabra es la que nos domina. Y nosotros gobernamos a la mujer. Eso es lo que enseña la palabra. Y esto es importante entenderlo, porque Pablo continúa y dice: todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿De qué habla esto? De personas que están sirviendo a Cristo y no ejercen
señorío sobre sus esposas. De eso es lo que está hablando Pablo. Y no es un señorío como en el mundo, no, porque la misma palabra nos dice que la mujer, el esposo tiene que amarla como vaso más frágil. Pero, ¿qué pasa? Que hay muchos hogares donde las decisiones las toman las mujeres. En el tiempo había muchos lugares donde mujeres querían gobernar en la iglesia. Y más en esta iglesia de los Corintios, más adelante voy a dar un ejemplo un poquito más específico. Pablo estaba dejando claro que él no los alababa por aquello, porque el varón fue llamado a gobernar, fue llamado a dirigir. ¿Y por qué? Bueno, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y el varón no fue hecho por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y Pablo, este tema a nosotros nos parecerá que es complicado por el tiempo que vivimos. No solamente por el tiempo que vivimos, y ya se lo voy a mostrar. En los tiempos de Pablo ya era un tema complicado, y que Pablo trató en varias epístolas, lo trató, porque era un tema de preocupación. ¿Por qué? Porque se apartaban de lo que era la autoridad de Dios. Dios gobierna. Dios es Señor todopoderoso. Él gobierna. El que le entiende, el que lo conoce, Dios le gobierna, le dirige, le domina, le controla. Ese es Dios. Y qué bendición cuando lo hace, ¿no? Qué bendición. Entonces, aquí Pablo hace una pequeña parábola, una pequeña figura de lo que pasa cuando la mujer no se quiere sujetar. Eso es lo que hace, pero muchos lo toman de manera literal. Y él dice en el 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pablo hace una pequeña figura, pero el tema que está tratando es ¿cuál? La autoridad que debe ser el hombre cabeza de la mujer. Eso es lo que está hablando Pablo. Es el tema principal. ¿Sí? Pablo después dice abajo, en el 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Allí está la palabra que le decía hace un momento. ¿Por causa de quiénes? De los ángeles. ¿Por qué nosotros debemos empezar en los ángeles? Porque Dios piensa en los ángeles. Nosotros no somos la única creación de Dios. Los ángeles son una creación de Dios también. Y muchos de ellos fueron engañados por Satanás. ¿Sabían ustedes eso? Fueron engañados por Satanás y cayeron. Perdieron en la batalla y Miguel y los ángeles de Miguel lo echaron fuera del cielo. Ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Eso es lo que cuenta el libro de Apocalipsis. Si usted va a Eclesiastés, para que caiga un poquito más en cuenta de esto, Eclesiastés 5, después de Proverbios, Salmos, Proverbios, tenemos el libro de Eclesiastés. Vamos a buscar el capítulo 5, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Vamos a leerlo del versículo 4. ¿Estamos allí? En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos.
notamos lo que está hablando allí el predicador. Mira lo que le está diciendo. O sea, no le prometa algo a Dios y después diga, ay Señor, me equivoqué, esto no, yo no lo quería prometer. Pues está diciendo el predicador, si dice eso delante de los ángeles, Dios se va a enojar y va a destruir tu obra. ¿Qué estará tratando de enseñarnos allí Salomón? ¿O qué estará tratando, mejor dicho, de enseñarnos allí el Espíritu Santo? Que la creación de Dios, que son los ángeles, es tan importante como nosotros, ¿verdad? Sí, Dios, si nosotros hacemos cosas que puedan hacer a los ángeles sentirse mal o caer en cosas que Dios no quiere, Dios se va a enojar. Allá Pablo dice a los corintios, debe tener señal en la cabeza por causa de los ángeles. No nos vamos a meter hasta allá porque es un misterio, pero es obvio que Dios está dejando claro que tiene algo que ver con nosotros, ¿cierto? Hay una autoridad creada por Dios y tiene que ser tal como Dios la creó. ¿Quién es el primero en autoridad? Cristo. Él es el primero en autoridad. Él subió y lo cumplió, él bajó y subió después de haberlo cumplido todo, lo llenó todo, ¿verdad? Entonces, ahora estableció. ¿Para qué? Para la edificación de su cuerpo, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es la plenitud. ¿Quién es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo? La iglesia. Y los ángeles están puestos al servicio de nosotros que hemos alcanzado aquellos tiempos. O las cosas venideras. Eso es lo que enseña la palabra. Hasta allí hablamos. Pero a lo que nos aboca, Dios nos está dejando claro que hay una autoridad que no se puede rebasar. No se puede rebasar. Cuando la mujer no es capaz de tomar su lugar, eso le va a traer problemas. Le va a traer problemas. La mujer en la iglesia tiene que ser sujeta, sumisa. Tiene que ser la mujer en la iglesia. La mujer en la iglesia, mira lo que dice Tito 2.9. Tito 2.9, vamos a ir allá. Tito 2.9. Tito 2.9. Danos sabiduría, Señor, para poder entender todas las cosas que nos enseñas. Tito 2.9. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Bueno, Pablo le está diciendo a Tito, exhórtale a que no sean respondones. Y mira de qué está hablando, los siervos delante de sus amos, sus señores. Esto nos cita lo que es la autoridad. Lo que es la autoridad. Cuando nosotros estamos en presencia de autoridad, nosotros debemos de ser sumisos, no respondones. El buen siervo escucha lo que dice su señor, aunque él piense que el señor no tiene la razón, y el buen siervo obedece. Ese es el buen siervo. El mal siervo, el soberbio, es el respondón, que le están diciendo cualquier cosa y tiene sus razones. Tiene sus razones y sus motivos para replicar aquello. Pablo habla a los corintios, en 2 de Corintios, vamos allá. 2 de Corintios 10. Mira lo que dice Pablo allí en 2 de Corintios 10. En el nombre de Cristo Jesús. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con ustedes. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si andásemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Mira lo que está diciendo Pablo acá, que las armas que tenemos nosotros derriban todo argumento. Y ese es el problema de los respondones. El problema de los respondones es que tienen muchos argumentos. Para todo tiene un argumento. Se le está corrigiendo algo y tiene un argumento. Se le dice algo y tiene un argumento. ¿Y qué hace? Que no puedan sujetarse a lo que es la autoridad. Y si no se sujetan, Dios no les puede dar. Dios no les puede dar. Al que no se sujeta, Dios no le puede dar, hermano. Váyase a 1 de Pedro 5, en su versículo 5. Para que vea que al que no se sujeta, Dios no le puede dar. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en 1 de Pedro 5. Mira lo que dice, leo en el nombre de Cristo Jesús. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo me gusta la palabra? Cuán glorioso cuando nuestro Señor nos permite mirar su palabra, ¿verdad? Que es hermosa. Pedro aquí dice que igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos son aquellas personas que vía concesión ejercen ministerio por su cualidad, por su grado de dignidad que han alcanzado, por su alto conocimiento, por su responsabilidad, han alcanzado esa jerarquía. Muchos en los tiempos de Pedro, muchos eran obispos, porque eran los que dejaban en las iglesias. Pablo, cuando le escribe a Tito, comienza así: como te dejé en Creta para que establecieses ancianos, y empezó a darle requisitos. Porque los ancianos son los que están en el liderazgo mayormente, y créalo que es así. Hay mujeres que son ancianas pero no ejercen autoridad. ¿Por qué? Porque fuera algo incongruente con relación a la señal de la autoridad. Imagínense que una mujer sea anciana en la iglesia y el esposo esté en la iglesia y sea diácono, por decir algo. No es algo incongruente, porque la mujer está ejerciendo señorío sobre el esposo. Y son cosas que a muchos les cuesta entender, porque están viviendo según el tiempo. No viva según el tiempo, viva según lo que dice la palabra. Hoy la gente se le metió con todo esto de la liberación femenina y todas estas cosas. Está bien, a la mujer se le respeta, a la mujer no se le aflige, a la mujer no es que se la tiene apabullar. Todas esas cosas vinieron porque el mundo está desviado. A la mujer se le trata como a vaso más frágil, porque eso es lo que dice la palabra, pero el mundo está desviado. Pero eso no quiere decir que porque haya todas esas cosas, entonces la ley de Dios la vamos a echar para el piso. No, Dios dijo aquello, y Dios lo dice por algo, ¿verdad? Es así. Dejen apartado un momento acá, porque quiero hablar un poquito más de esto, pero para reforzar aquello, quiero ir un momento a 1 de Timoteo 3, para que quede totalmente claro eso que le acabo de decir, que la mujer no puede tener esas. En 1 de Timoteo 2, 7, ¿estamos allí? Leo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues, nota la manera de hablar de Pablo, porque esto es lo que nos da a entender lo que es la autoridad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tenchosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito, ¿no qué? No permito a las mujeres enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva.
Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. ¿Estamos viendo eso allí? ¿Qué está diciendo Pablo? No permito que la mujer enseñe ni ejerce señorío sobre el hombre. ¿La mujer será que no puede enseñar? No. En el capítulo 3 dice que la mujer enseña a la mujer. ¿Por qué? Porque no quiere decir que la mujer no puede enseñar. La mujer sí puede enseñar, pero no al hombre. ¿Y por qué? Porque Adán fue formado primero, lo que está diciendo Pablo, y después Eva. ¿De qué está hablando Pablo? Que es algo que Dios constituyó, es el orden de Dios. Si usted se va a Génesis 3, mira esto, ya lo que dice Génesis 3, y vayan dejando esos capítulos apartados porque vamos a estar tocando eso. Génesis 3, lo que les dije ahorita parte. ¿Estamos allí? Yo lo voy a leer. Desde el 11, ¿estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. ¿Qué dijo Dios allí a la mujer? Que el hombre se enseñorearía de ella. ¿Qué es esto, hermano? Un mandato que Dios estableció al comienzo, cuando el hombre pecó. Entraron los primeros mandatos allí. Y bueno, el primer mandato ya había sido establecido, que era el día de reposo, cuando Dios descansó al séptimo día, ¿cierto? Pero acá venían estos otros mandatos, y esto es lo que Pablo habla a los Corintios, que dice, como también la ley lo dice, que la mujer debería estarle sujeta al hombre y aprender en silencio. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a la mujer que el hombre se enseñorearía de ella. Esto no hay que malinterpretarlo, que el hombre gobernaría sobre ella y ella estaría bajo las decisiones del hombre. Eso es lo que es el señorío del hombre sobre la mujer. De eso es lo que estaba hablando Dios, de manera muy sana. Es difícil hablar estos temas ahorita porque tanto hay hombres que agarran a las mujeres y, ¿me entienden?, se aprovechan de ellas, las golpean, le hacen de todo. Y hay mujeres que, bueno, que quieren hacer lo que les da la gana y al marido lo tienen como un delantal en la casa. Y hay tantas cosas, pues, que han pasado. Ha habido mucha violencia doméstica, Entonces, todo esto hoy en día es difícil de hablarlo. Pero Dios es claro en su palabra, ¿cierto? Tan claro que nos está diciendo que Él no permite que la mujer enseñe ni ejerza señorío sobre el hombre. No lo digo yo, lo dijo el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. No permito. Y por eso le dije que prestaran atención a cómo hablaba Pablo. Porque comienza así, esto quiero. Qué tremendo cuando la gente habla así, ¿no? ¿Sabes qué es eso? Autoridad. Porque Dios nos da autoridad. Alguien pudiera decir, ¿quién puede hablar así si no solo Dios? Sí, los siervos de Dios hablan así cuando tienen autoridad.
Y Pablo dijo, esto quiero pues, que los hombres levanten manos santas en todo lugar, sin ira ni contienda. Empieza a dar órdenes. Y más arriba dice, y no permito a la mujer enseñar ni ejercer señorío sobre el hombre. ¿De qué habla esto? De la autoridad. ¿Por qué? Porque Pablo sabe cómo Dios estableció las cosas. Y si nosotros no estamos en el orden que Dios nos estableció, es imposible caminar con Dios, hermano. Imposible. ¿Cuánta gente no ha fracasado en su ministerio? Porque se le ha leído el ego y se han salido del orden que Dios les dio. Se le ha ido el ego. ¿Cuántas mujeres no tienen tremendo ministerio porque han sabido mantenerse como Dios las llamó y Dios las levanta y las pone en alto? Dice Salomón en el capítulo 31 de Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y usted ve la descripción allí de esa mujer virtuosa y oye, una descripción tremenda la que da Salomón sobre la mujer virtuosa. ¿Por qué? Porque era una mujer sujeta, que andaba en el concepto de Dios, andaba con temor a Dios. Y el resumen de Salomón es que vana es la gracia, la mujer que teme a Dios la supera a todas, dice Salomón. Qué tremendo, ¿no? Cuando nosotros entendemos lo que Dios dice, aunque sea contrario a este sistema, porque obviamente es contrario, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Dios es enemigo del mundo. ¿Y por qué? Porque el mundo estableció su propio sistema, alejado de él. Ahorita usted pudiera decir que es mala la paz, pero es mala la paz sin Dios. Escuchaba yo ayer que hubo una reunión de todas las religiones y se reunieron y ellos mostraron que pueden coexistir juntos. Y yo digo, no es malo estar en paz. Malo es cuando estamos en paz sin Dios. Sin Dios. Es malo cuando nosotros hacemos paz con gente que no quiere paz con Dios. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Yo sé que el mensaje que transmiten es bueno, pero no es bueno paz sin Dios. Dios no le agrada que nosotros estemos bien con los que le ofenden a Él. No le agrada. Dios no le agrada eso. ¿Cuántos recuerdan lo que dice el libro de los Reyes? A Josafat, ¿qué le dijo Dios a Josafat, Alejandro? Tú amas a los que aborrecen al Señor. Tú andas con los que aborrecen al Señor. Tú te juntas con los que aborrecen al Señor. Es tremendo, porque a Dios no le agrada eso. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos cela y nos agarra y nos toma con celo. Él dice que Él es Dios celoso, fuerte. Santiago dice, ¿o no sabéis que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente? Tremendo, el Espíritu que Él puso en nosotros nos anhela. ¿Y a quién anhela? A nosotros. Anhela el redimirnos, el tomarnos completamente. Por eso se apaga y se contrista cuando no lo agradamos. Por eso, porque Él quiere este cuerpo, Él quiere el templo para Él. Él es celoso. ¿Sí? Si nosotros no tenemos claro lo que es la autoridad de Dios, nosotros nos va a costar caminar delante de Dios. Nos va a costar sujetarnos a Dios. Y nos va a costar tener algo en el Señor. Nos va a costar. Pablo, cuando habló allí en 2 Corintios 10, Pablo tenía un problema tremendo con los corintios. Volvamos allá, 2 Corintios 10, y Pablo le dijo a los corintios, 2 Corintios 10, mira lo que dice Pablo a los corintios. En el versículo 7, en el nombre de Cristo Jesús,
miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta ustedes, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta ustedes, pues fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajo ajeno, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre ustedes, conforme a nuestra regla. Amén. Entonces, Pablo dice allí en el 8 que él se iba a gloriar un poco por la autoridad que el Señor le dio. ¿Para qué? Para la edificación nuestra. Tratemos de sincronizar eso con lo que leímos allí en Efesios. Estableció a unos pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, para la edificación del cuerpo de su iglesia. ¿Para qué los estableció? Para edificar. Pablo acá está haciendo referencia allí, aunque me gloríe de esta autoridad que el Señor nos dio para su edificación, no para su destrucción. O sea, Pablo estaba hablando de aquello. ¿Por qué? Porque había muchos que lo tenían a él como que si él andase en la carne. Y si alguien que es de Cristo es tenido por una persona como alguien del mundo que piensa según, o sea, que lo que me corrige es por lo que él piensa, que lo que él dice es por lo que él piensa, que lo que él hace es por lo que él piensa. Si alguien está así, hermano, es imposible que crezca en el Señor. Porque en el Señor todo es espiritual. Todo es espiritual. No podemos estar en el Señor pensando, ay, que no, esto me lo dijeron por esto, esto me lo dijeron por esto. No, hermano. Y por eso Pablo rompe y arranca hablando así, dice, algunos no tienen como que si anduviésemos en la carne. Pero aunque estamos en la carne, él lo dijo, no es que andaba en la carne, aunque vivo en este cuerpo, no milito según el cuerpo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Milito según lo que Dios dice. ¿Sí? Pablo estaba hablando de que él tenía una autoridad que podía derribar todos esos argumentos y toda esa altivez. Eran almas espirituales poderosas en Dios, dice Pablo. Pero la persona que está en la carne no puede ver esas almas, no puede recibir esa bendición de todas esas cosas espirituales. ¿Por qué? Porque está en la carne. Y al estar en la carne no puede recibir las cosas de Dios. No las puede recibir. ¿Sí? Pablo comienza reprendiéndolos por aquello y después les dice que esa autoridad es para edificación. Pablo está diciendo, lo que yo les reprendo, lo que yo les corrijo, ¿es para qué? Para que sean edificados como un templo santo al Señor. Porque el que ama la santidad es Dios, decía Pablo, no yo. Yo la amo porque Él la ama. Y esto tiene que entenderse. Porque no es que uno no quiera ser santo, sí, pero uno quiere ser santo porque el santo es Él. Porque a uno dice, yo amo a los hermanos, sí, los amas porque Él te amó primero. Porque eso es lo que enseña la palabra. Sí. La autoridad es para la edificación del cuerpo. Cuando no recibimos la autoridad, nos quedamos chucutos, hermano. ¿Cuántas personas Dios nos ha llamado? Y dice la palabra, muchos son llamados, pero más pocos escogidos. ¿Por qué? Porque muchos son llamados y al final son pocos los que Dios escoge. Porque no todos se sujetan a lo que Dios dice. No todos creen a lo que Dios dice. Es triste que en estos tiempos la iglesia esté tan flaca y esté tan débil. ¿Por qué?
Porque las personas no aman la palabra de Dios. Ayer le hablé a una persona y me quedo loco porque el domingo también con Alejandro, cuando estuvimos allá evangelizando, fue una señora y otra, bueno, una chama, pues, fueron para que oraran por ella. Y entonces Alejandro me dijo que querían que oraran por ella. Entonces yo le empecé a hablar ahí un ratico y me quedo impresionado. Como la gente no sabe nada de la palabra, hermano, no sabe nada, y también son de Emmanuel. Ayer fui a hablarle a una persona y cuando llegué le estoy hablando y duré rato hablando, la persona se quebrantó ahí un rato, pero no sabía nada de la palabra. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que las personas no conocen a Dios, no tienen lo que Dios dice, por eso las personas no se sujetan a las autoridades. Es así. En los tiempos de Elías, un profeta era alguien que las personas temían. Cuando las personas escuchaban hablar de un profeta, tenían temor, hermano. Eso se fue perdiendo, ¿verdad? A medida que se fueron poniendo más perversos los corazones, se fue perdiendo. Es así. Antes había respeto por los hombres de Dios, ahora no, porque no hay conocimiento. Es así. Hoy usted ve una iglesia donde todos los hermanitos andan sujetos y usted ve los hermanos sumisos y oye, gloria a Dios cuando hay un pueblo así. Entonces la gente dice, no, ahí se enseñorean de esa gente. No, así somos el pueblo de Dios. Así somos. El pueblo de Dios somos así, sujetos, sumisos. Eso es lo que enseña la palabra. Si usted se va a 1 de Tesalonicenses 5:12, mira lo que dice la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:12. En el nombre de Cristo Jesús. Os rogamos, hermanos, que os reconozcáis a los que trabajan entre ustedes y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Qué es esto de presidir? Esto viene del referencia Strong G 4291, para los que anotan, que es proistemi, el griego proistemi, que es estar delante, es decir, en rango, presidir, gobernar. Reconozcan a los que los presiden. ¿Quiénes los presiden? Bueno, los que los gobiernan, los que en rango están arriba de ustedes, reconózcanlo. ¿Cómo usted reconoce a alguien que en rango está arriba de usted? Bueno, hermano, estándole sujeto. Es la única manera. ¿Será que podrá reconocerlo estando, como dice Pablo a Tito, que no sean respondones? ¿Será? Mira lo que dice Hebreos 13:17. Mira lo que dice. Hebreos 13:17. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. ¿Qué está diciendo allí el apóstol a los hebreos? Obedeced a vuestros pastores.
¿Qué es obedecer, hermano, a alguien? ¿Qué es obedecer? Usted va a una empresa y lo contratan de mensajero y llega el jefe y le dice, mira, vas a ir a llevar este documento a Plaza Venezuela. Después de allí te vas a ir y vas a ir a Los Cortijos y vas a depositar este dinero en el banco. Y después que hagas eso, te vas a ir a Sabana Grande y vas a hacer esto. Y quiero que lo hagas en ese orden como te lo estoy diciendo, porque ya yo lo programé y así quiero que lo hagas. Ah, pero yo pienso que es mejor irme primero a Los Cortijos y después para allá. ¿Usted le va a decir eso al jefe? No, porque lo van a votar. Porque nadie te contrata a ti para que tú le estés diciendo lo que vas a hacer. Igualmente Dios te salva y Dios te dice a ti, tú no me vas a decir a mí qué es lo que voy a hacer yo, ¿o sí? No podemos decirle a Dios lo que va a hacer con nosotros. Lo que pasa es que muchos no hay fe. Reconocen a los pastores cuando están bien, pero cuando Dios pone la mano ya los pastores no son pastores. Pero resulta que es el mismo Dios y es lo más tremendo. Porque este apóstol a los hebreos dice que no echéis al que amonesta de los cielos. En el capítulo 12. Entonces, ¿quién es el que amonesta de los cielos? Señor Jesucristo. Pero por medio de quién lo hace? De lo que Él estableció. Sí, Él nos está diciendo, obedézcanlo, obedézcanlo. Obedézcanlo. ¿Y por qué? Aquí viene lo bueno, porque Dios no nos va a tener por inocentes. A vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan por vuestras almas. Lucas dice allá en su capítulo 2 que los pastores velaban sobre el rebaño. Velaban, los cuidaban el rebaño. ¿Y por qué? Porque eran sus ovejas. Este era un rebaño natural. Y ellos los cuidaban. Y aquí el apóstol a los hebreos está diciendo que nosotros, los pastores, velamos por las almas. Y esta palabra velar viene del griego G69, que es el griego agruneo, que es estar insomne, es decir, mantenerse despierto, velar. ¿Por qué? Porque el pastor está atento a cada actitud de la oveja, a cada síntoma de la oveja. ¿Por qué? Porque cuida su alma, porque la cuida. El pastor cuida la alma. ¿Y por qué? Porque el Señor le dio esa orden: cuídame las ovejas, le dijo el Señor a Pedro. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas, cuídalas, vela por ellas. ¿Por qué? Porque son un pastor. Entonces, cuando nosotros no nos sujetamos a la autoridad, nosotros resistimos a Dios. Y Dios, mira, no puede tratarnos. No puede tratarnos. Qué tremendo. Por eso es que hay muchos que no entienden. Hay personas que dicen, ay, pero Dios, ay sí, porque María y Aarón también trabajaban. No podían entender por qué Dios se molestaba tanto porque ellos se levantaban contra Moisés. Es así. Porque María y Aarón lo único que dijeron era que él tenía mujer cusita, ¿verdad? Y llega el Espíritu Santo y decía, porque Moisés tenía mujer cusita. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios, yo me gozo. ¿Ah? Pero por eso Dios se molestó tanto. Sí, hermano. ¿Cómo se atreven, dijo Dios, a hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué? Porque era la autoridad, hermano. Cuando en un lugar no hay autoridad, ¿qué hay? Desorden, anarquía. Cuando no hay autoridad hay anarquía. Ve ahorita que esos gobernadores no hacen su trabajo. ¿Qué pasa en esos estados? Hay anarquía.
porque los gobernadores que están allí no hacen su trabajo. No le van a lanzar eso también al presidente. Ah, bueno, él está tomando la responsabilidad y envía a la Guardia, a la Policía Nacional, para que hagan el trabajo que deben hacer las autoridades de esas zonas. ¿Por qué? Porque cuando las autoridades no hacen su trabajo, hay anarquía hay. Porque para eso están las autoridades, para someter y con la espada, como dice allí, hacer temer a los que están haciendo el mal. En ese tiempo espada, hoy hay armas largas. Entonces, no podemos resistir a la autoridad, porque Dios es el que establece la autoridad para nuestro bien, para nuestro bien. Cuando habla de que el pastor vela, te está diciendo que está insomne, o sea, que está ahí hasta con insomnio, ¿no? Está ahí, mira, con los ojos pelados, pendientes de la vida espiritual de cada uno. ¿Para qué? Para poderlos sanar, para poderlos cuidar, para poderlos entregárselo a Jesucristo y recibir la recompensa de Jesucristo, porque esa fue la encomienda. Es así. Por eso el pastor siempre se para y es tremendo, porque cuando nosotros tenemos el privilegio de pastorear para la gloria del Señor Jesús, el Señor nos va enseñando lo tremendo del discernimiento que tiene un pastor cuando Dios le permite separar, porque se ve lo que pasa con las ovejas de una manera tan tremenda y es impresionante, porque es algo espiritual, ¿no? O sea que cuando nosotros hacemos la labor, Dios nos muestra cosas grandes. ¿Y por qué? Porque el mismo pastoreo es de Dios. Fue algo que Él estableció para Él moverse. Él mismo lo hace. ¿Entiendes? Por eso Él lo llenó todo y a uno les dio. Estos son dones para que puedan. Por eso hay la figura de anciano, porque el anciano no tiene el don de ser pastor. Entonces vía requisito se le establece como el pastor o el obispo. Vía concesión, por su responsabilidad, por la actitud que tenga el anciano, se gana ese grado honorífico, pues, en tal caso. Porque sabe que es difícil llegar a ser anciano sin tener un don de pastor, o llegar a ser pastor sin tener un don de pastor. Vaya que es difícil, y se lo puedo decir yo. Es así. Yo sé hoy que si yo no tuviese el don, yo no pudiera hacer lo que hago. Hubiese caído hace rato. Es así. Pero el que me ha sostenido es el Espíritu Santo. Y me sostiene y me lleva a lo que Él quiera. Y Él tiene el control de su iglesia. Es así. ¿Sí? Qué peligro el no conocer lo que Dios dice. Qué peligro el no estar bajo autoridad. ¿Sí? Por eso dice la palabra que todo aquel que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Si la mujer no está sujeta, afrenta su cabeza. Si el hermano o la hermana no está sujeta, afrenta su cabeza. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¿Quién dice esto? La palabra, ¿verdad? Muy importante eso. Porque cuando las cosas las dice la palabra, no podemos rechazarla. Pero a veces la rechazamos, aunque la diga la palabra. No deberíamos, porque es la palabra la que habla. Por eso el Señor me decía, esto me lo decía hoy, yo trato a veces de no confundir, pero a veces uno está hablando, como le estaba contando hoy, cuando uno algo pasó ayer, ya uno decir antier cuando le dijeron ayer es como complicado, ¿cierto? ¿No? Entonces, hoy oraba y el Señor me hablaba de esto y le dije yo a Francis que entendía algo que yo no entendía. El Señor me decía, búscame más. Y búscame, el Señor me estaba hablando, era que cada vez que iba a hablar, que citara la palabra. ¿Y por qué? Porque Él quiere dejar en ustedes eso. Porque lo que te va a salvar es eso. Y lo que te va a condenar también es eso. Porque dice la palabra, y este evangelio del reino será predicado en el mundo para testimonio a las naciones. Porque cuando alguien va a ser juzgado, se le saca un testimonio para decirle, mira, por esto se te está juzgando. De eso habla el Señor. Y es impresionante. Mira, ayer me pasó algo también y estoy orando y me iba a cortar el cabello y salí, no, pues tenía algo. Y empiezo a orarle al Señor, le digo, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia,
ponme personas adelante para yo hablarle y esto. Y qué gloriosa el Señor ayer. Me pasó algo tan especial. Llegué ahí al centro comercial del Samán, ¿no? Miranda. Entonces me paro, ¿sabes que hay peluquería de este lado y peluquería de este lado, ¿no? Están separadas entre la panadería y la agencia de lotería. Hay peluquería así en el segundo piso y en el segundo piso de eso. Entonces veo uno y si había uno pero estaba cortando el cabello. Entonces había una señora así sentada y yo dije, bueno. Entonces cuando pasé y le digo a la señora que, entonces ella me dice que no, que él. Yo le digo, no, ¿y usted no? Me dice, no, es lo único que hay. Entonces me dio pena salirme y me quedé. Me quedé ahí. Entonces llega la señora y me dice, siéntate. Yo le digo, no, señora, vengo cansado, déjeme un rato así parado. Entonces me dio por preguntarle, mire, usted no sabe si están alquilando un local aquí como este. Y ella me dice, no, así no. Yo le digo, pero es para dar clases, no es para montar ningún tipo de negocio, porque es para dar clases cristianas, le digo. Entonces la señora era cristiana. Entonces me dijo, ay, bueno, ahí está la señora y ella te puede decir, ahorita sale. Y en lo que salió, bueno, yo me acerqué y me puse a hablar con ella. Y ella se congrega en oración fuerte al Espíritu Santo en Guatire, ¿no? Pero ella me dice que ella le estaba orando al Señor antier, o sea, ayer era ayer para ella. ¿Entiendes? O sea, antier. Ella me dijo ayer, mira, yo ayer le estaba orando al Señor que me enseñara la palabra. Y yo le oraba al Señor porque yo le estaba hablando y ya estaba quebrantada y se le salían las lágrimas. Y me decía, Dios me está hablando. Y después me empieza a hablar y me dice, mira, yo ayer le estaba hablando al Señor, que le estaba orando que me enseñara la palabra. Y mire, tú estás aquí y me estás enseñando la palabra. Entonces yo me gocé con ella y seguí hablando, incluso ella dijo que iba a venir, ¿no? Pero le hablé allí y gloria a Dios, hermano. Entonces hoy, esta mañana, es tremendo porque me di cuenta de algo glorioso. O sea, mira, yo le estaba orando al Señor porque me pusiera personas para hablarle y otras personas le estaban orando que Él le enseñara. Qué tremendo. Cómo Él pudo agarrar aquella oración y cumplirla en un momentico. Ese es Dios. Ese es Dios. Ella quería que le enseñara, llevó un siervo de Él para que le enseñara la palabra. Qué tremendo Dios, ¿no? Por eso es bueno orar, porque Él se glorifica. Él es Dios. Y hoy el Señor me estuvo hablando y me estuvo diciendo que no temiera. Cuando el Señor nos dice no tema, es porque nosotros vamos a aplicar cosas que son ciertas, muchas veces fuertes, ¿no? Y cuando los hermanitos nos ponen cosas, cara de llorones, uno se duele, ¿me entiendes? Y uno quiere como echarse para atrás y me da cosa, me equivoqué, ¿me entiendes? Pero Dios no dice no tema. Hoy me dijo que no temiera porque el que estaba hablando era Él. Aleluya. Y cuando Dios habla, hermano, yo le doy un consejo: sujétense. A veces la gente se le hace el loco a Dios y Dios le dice las cosas y mira, terminan fuera, hermano. ¿Por qué? Porque Dios no está jugando con nosotros. Dios no dice dejen el chisme, dejemos el chisme. Dios no dice deja la mentira, deja la mentira. Dios no dice sírveme, sírvelo, porque Él es Rey de reyes. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Lo que pasa es que a veces Dios, con su misericordia y su bondad, le pedimos y nos da y después abusamos. ¿Ah? Si te da, haz lo que Dios te dio para hacer. Hazlo y verás la gloria de Dios. Si no lo haces, bueno, Dios tomó a Saúl y ¿qué dijo después? Me busqué uno mejor que él. ¿No lo dijo? Y Samuel llorando a Saúl, ay, Saúl, el ungido. Y Dios le dijo, ¿hasta cuándo va a estar llorando ese Saúl? Si ya yo lo deseché. Qué tremendo cuando Dios habla. Porque cuando Dios desecha algo, ni que haya nadie por en medio, hermano. Esaú procuró la bendición y aunque lloró mucho, no la pudo alcanzar. ¿Es o no es? ¿Por qué? Porque ya se la habían dado a Jacob. ¿Es o no es? ¿Cómo va a obtener algo que ya agarró otro? Es así. Porque los espirituales somos vivos. Y vea el ejemplo de Jacob.
Ah, ¿tú no quieres eso? Yo sí. Cámbiamela. Qué tremendo, ¿no? Porque los espirituales sí queremos las cosas de Dios y queremos hacerlo, aunque nos cueste, aunque sea difícil. Y cuando son difíciles más queremos. Y vamos llorando, como dice la palabra, llorando con esa preciosa semilla, llorando y andando. Así somos los espirituales. Qué tremendo, ¿no? Andar con el Espíritu Santo, ¿no? Vamos llorando y llorando y llorando, pero vamos haciendo la voluntad de Él. Pero después venimos de regreso, dice la palabra. Venimos allá para acá. Y ya esa semilla ha producido. Y vienen las gavillas, ¿qué? Repletas. ¿Es o no es? Vienen llenas ¿de qué? De fruto. Eso es lo que enseña la palabra. Es importante que cuando Dios nos llama, nosotros entendamos que Dios nos va a gobernar. El Señor dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Mi pregunta es, lo que Él decía, ¿quién lo decía? ¿Dios desde los cielos? ¿O lo decían sus profetas? Ellos eran los que lo decían. Así es sencillo. Dios pudo haber dicho, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te mando a decir con mi profeta? Pudo haber dicho Dios, pero Él es claro. Nosotros tenemos que ser entendidos, porque Él estableció, constituyó. Y si resistimos a lo que Él constituye, lo resistimos a Él. Pablo escribe a los tesalonicenses hablando de los deberes cristianos y dice, el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es el que pronuncia, Dios es el que emite el veredicto, Dios es el que manda el decreto, el que ordena es Dios. Y nosotros, como buenos siervos, ¿qué deberíamos hacer? Obedecer. Es muy fácil decir yo soy cristiano, llego al servicio, son las 5, 6, llegué, se acabó a las 8, gloria a Dios, soy salvo. Eso es muy fácil. ¿Usted ha visto a alguien corriendo sin que nadie lo persiga? No, ¿verdad? Por eso está el dicho ese por ahí que párate tú que no te viene persiguiendo nadie. Párate y lo quiere matar. No, párate tú que no te viene persiguiendo nadie. Porque nadie va a correr si no lo persiguen, hermano. ¿Usted va a correr si no? Nadie. Y es muy sencillo decir yo soy cristiano, pero ni prueba ni nada por ahí. Lo más seguro es que no sea cristiano. Es así. Yo cuando Dios le da a las personas ministerio, le digo que se esfuercen y busquen más al Señor porque van a ser probados. Y cuando viene la prueba, la persona o cae o entra al ministerio. Una de dos. Pero hay dos opciones. Caer en el intento o progresar y avanzar y alcanzar ese intento. Es así. Nosotros hacemos la diferencia. Nosotros la hacemos. A mí no me sirve de nada llegar hoy y poner una cara de piadoso y recibir hoy y después irme de aquí y seguir siendo el mismo. Eso hará que yo avance. Para nada, para nada. Eso va a hacer que yo siga siendo la misma persona que era ayer. Pero si hoy a mí me hablan y esas palabras que me hablan, yo las tengo por especial tesoro y camino con esas palabras y las traigo a mi vida a que sean ley en mi vida, yo voy a ser distinto. Créanme, voy a ser distinto. Y cada día que yo vaya a ir en contra de esa palabra, yo me voy a acordar, no, ya yo tomé la decisión de guardar esta palabra. Voy a ser distinto. ¿Y sabes por qué? Porque el día
o la noche no dura para siempre. La luz del día sale. La noche se acaba cuando el día despunta. O sea que cuando tenemos tropiezos por causa de la palabra, ese tropiezo va a pasar. Porque esa es una de las características de nosotros los hijos de Dios, que las situaciones para nosotros no son permanentes, son temporales. Y cuando pasamos por prueba, Dios nos pasa por prueba, pero después nos saca a la luz. Porque dice la palabra que el que resiste la prueba recibirá la corona de vida. De eso habla. Del que soporta la tentación ganará el premio, que es esa corona. ¿Por qué? Porque es por un breve tiempo. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Soportó la tentación del diablo. Y después Jesús salió del desierto. ¿Cómo salió? Igual. No. ¿Cómo salió? En el poder del Espíritu. Eso es lo que dice la palabra. Él entró al desierto lleno del Espíritu, porque no podemos ser probados si no nos llenamos de Dios. Ojo, no es que no podamos ser probados, vamos a ser probados, pero no vamos a pasar la prueba si no estamos llenos de Dios. Y él fue al desierto, impulsado por el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos lleva para que nos pruebe. Impulsado por el Espíritu, entró al desierto a ser probado, pero después que soportó la tentación, salió del desierto en el poder del Espíritu y comenzó su ministerio. Eso es lo que dice la palabra. Qué tremendo. Y lo comenzó como con poder. Vale la pena. Sí, vale la pena. Que no estemos con la cabeza descubierta. Si estamos con la cabeza descubierta, Dios no va a señorear sobre nosotros. No lo va a hacer. Dios señorea sobre nosotros en su orden, en lo que Él estableció, porque Él fue y padeció, ojo, pero después subió porque se levantó a los muertos y se sentó en el trono de Dios. Y dice la palabra que Él estableció. Dijo quién era, quiénes son y dónde son, dijo Jesús. Es así. Y los que se sujeten a lo que yo digo, eso serán edificados. ¿Por qué? Porque lo que lo estableció fue para la edificación del cuerpo de Él, su iglesia. Sí, los que se sujetan a esa autoridad son edificados. Es difícil, hermano. Yo en la carta de 2 Timoteo veo que Pablo dice: todos me han desamparado, solo quedo yo y Lucas. Y está conmigo porque está escribiendo el Evangelio de Lucas, dijo Pablo. Si no, ya se hubiese ido. Pero está terminando el Evangelio, le falta el capítulo 18, el 19 y el... Por eso quedó conmigo. Qué tremendo escuchar a Pablo decir que todos lo abandonaron. ¿Por qué, hermano? Por eso mismo. Porque no es fácil tener las palabras de Dios en nuestra boca, no es fácil. Dios es autoridad y Dios va a gobernar sobre nosotros. Pablo escribe su segunda carta a los Corintios y dice que le dolió el haberle escrito de esa manera la primera carta. Y dice Pablo: hasta por un tiempo lo lamenté, hasta que comprendí que era según Dios. Y ahora veo que aquella carta que para mí fue dura, ahora me da gozo porque veo que ustedes han avanzado. Qué tremendo, ¿no? Porque no es fácil tener la palabra de Dios en nuestra boca. Pero que por eso nos vamos a achicopalar, ¿no? Pablo le dice a Timoteo: Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y el espíritu que tenemos es un espíritu poderoso. Y aún nos pueden dejar solos y ahí estamos firmes, hablando lo que Dios dice. Yo recuerdo los primeros días cuando el Señor me llamó, gloria a Dios, como yo muchas veces terminaba así achicopalado. Y el Señor lo que me decía en ese tiempo era cada ratico: no temas, habla, no calles, no temas, yo estoy contigo. Y era lo que me repetía el Señor. Siempre me lo decía, siempre.
Cuando iba a entrar a la cárcel me decía el Señor, me acuerdo clarito, habla mi palabra, diles que yo soy. Qué tremendo. Esta mañana por un rato el Señor se me pegó a decirme, yo soy el que soy, yo soy. Gloria a Dios. Cuando Jesús nos dice eso, gloria a Dios. Diles que yo soy, no hay otro, yo soy. Qué tremendo nuestro Dios. Qué bueno es cuando Dios nos habla. Es bueno, hermano. Es así. Es bueno cuando el Señor nos habla. Cuando está ahí con nosotros. Es así. Queremos afinar el oído para escucharlo. Busquemos la santidad. Para que usted vea que lo vamos a escuchar. Busque la santidad. Cuando el diablo nos engaña es porque estamos pecando. Y el diablo nos engaña. Se lo digo por experiencia. Y le doy gracias al Señor porque nunca me ha abandonado. Porque no soy digno de estar predicando. Él es fiel cuando nos sujetamos a lo que Él dice. Por eso Pedro dice, sujetados, estad sumisos. Volvamos allí a 1 de Pedro 5:5 que le dije que la apartara. O sea, que no deberían tardar mucho en llegar allí, me imagino. 1 de Pedro 5:5. La deberían tener apartada. Estamos allí. En el nombre de Cristo Jesús. Igual jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta palabra sumiso, hermano, viene de referencia a Strong G 5293 para los que anotan, que es hupotazo, que es subordinado, obedecer, bajo, sometido, sumiso, sujeto. Ah, no, esto sí no, sometido. Me tiene sometido. No, eso sí no. ¿Ah? ¿Cuánto le gusta que lo tengan sometido? Que lo sometan. ¿Cuánto le gusta? Ay, que tienen sometido, no te dejan salir. ¿Cuánto le gusta eso? Bueno, estar sumiso es eso, estar sometido a alguien. Qué tremendo, ¿no? Lo que nos dice Dios. Tienen que estar subordinados. ¿Saben qué es lo que está subordinado? Lo entendemos, ese término se entiende claramente en el cuartel, en el ejército. Porque todos los soldados, usted lo ve cuando llega el capitán. ¡Mi capitán! ¿Ah? ¿Es o no es? ¿Es o no es? ¿Ah? Imagínate un soberbio, ¿verdad? Ay, pero tú eres chupamedia. ¿Ah? Chupamedia, 3.000 lagartijas. ¿Quién no va a estar sumiso así? Porque hay autoridad. Es la realidad. Entonces, Pedro nos dice que nosotros debemos estar sometidos, sumisos, subordinados. Por eso es que ahorita las iglesias no parecen iglesias de Dios. ¿Usted sabe cuando alguien parece siervo? Cuando usted lo ve que están subordinados, sumisos. Cuando usted ve a las personas que ven a alguien que, oye, es en rango superior a él y le dice, oye, hermano, y esto, usted le ve esa humildad y la sujeción, usted dice, oye, esta persona conoce a Dios porque está sujeta a la autoridad. Es una persona que conoce a Dios, porque de eso se trata. Por eso nos sujetamos, por el Espíritu que está en nosotros. Y créalo, cuando somos así, tenemos gozo, tenemos paz, estamos bien siempre. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a lo que Él dice. Y lo más tremendo de esto es lo que dice abajo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿De qué se trata esto? Bueno, hermano, que si tú no te sujetas, Dios no te va a influenciar, así de sencillo. Si tú eres insubordinado, Dios no te va a influenciar. ¿Y sabe qué es malo para un cristiano? Caminar sin gracia, porque la salvación es por gracia. ¿Sabe qué verbo está allí en que Dios da gracia a los humildes? ¿Sabe qué verbo está allí? Haris. Haris. Ese es el que está allí. El mismo que Pablo dice a Timoteo allá, esfuérzate en la gracia. ¿Por qué? Porque Dios le da gracia, Dios le da haris, Dios influencia a los que están sumisos, a los que están subordinados, a los que están sujetos.
Dios los influencie y se glorifique en ellos. Qué tremendo. Ustedes pueden ver a Pablo aquí hablando, sí, porque él alcanzó esa autoridad. Pero Pablo, cuando iba a ir allá, él dijo, no, yo expuse a los que tenían cierta reputación toda la revelación para no correr en vano. Eso se lo habla a los Gálatas. ¿Por qué? Porque él estaba sujeto, sumiso a la autoridad. Y después Dios lo levantó y vaya que era autoridad Pablo. Sí, porque instrumento escogido me es este, dijo el Señor. Pero él tuvo su tiempo de sujeción. Y no es que después no estaba sumiso, sí, igual y sujeto. Siempre estamos sujetos. Porque no podemos vivir sin estar sujetos. No es de otra manera. Usted ve esos generales que ellos tienen autoridad y todos los soldaditos, ¿verdad?, están bajo la autoridad de ellos. Pero cuando manda algo el presidente, ellos se sujetan también, ¿cierto? Y usted ve al presidente ahí gobernando a todos. Pero cuando la Constitución dice algo, el presidente también se sujeta, porque la Constitución es la que manda allí. ¿Y por qué? Porque la Constitución la eligió el pueblo, que es el soberano, en este caso, en este tipo de gobierno en el cual nosotros vivimos, que es la democracia. Porque así funciona. Igual en los cielos, si usted se sujeta al pastor, ese pastor que usted está allí, que le está haciendo autoridad a usted, él está sujeto ante Jesucristo, que es la palabra. Y esa palabra está en la boca de Dios. Igualito, igualito. Porque de eso se trata, es la autoridad. Es la autoridad. Pero un sistema no puede funcionar si no es así. ¿Cómo funciona? Y esa persona que no se sujeta, después quieren llevarme y nadie se le sujeta. Nadie. Es tremendo. ¿Por qué? Porque no saben que donde está la victoria es en sujetarse, en obedecer las cosas. Ahí donde está la victoria y donde Dios nos honra y nos levanta. Pues yo digo el peligro de la murmuradera, de la chismeadera. Dios ve, Dios lo ve. Y no hay nada tan triste que una persona que Dios no le dé gracia. Eso es triste. Cuando no tenemos gracia, no hay gracia, hermano, no hay gracia, Dios no nos influencia. Eso es triste. Yo no lo digo para gloriarme, hoy empecé a orar y ya la presencia del Señor la sentía cuando empecé a orar. ¿Por qué? Porque hay gracia en mi vida, hay gracia. Dios me influencia. Dios me influencia. Gracias. Y no lo digo para jactarme, lo digo para que Él sea glorificado, porque su palabra se cumple en nosotros. Porque Él es el que lo dijo, no yo. Es así. Solo doy testimonio de un hecho. Soy testigo. Porque hay algunos que se glorían porque pasa eso. No, simplemente somos testigos y fiel cumplimiento de Él en nosotros. Más nada. Más nada. Aprendamos a estar sumisos. No seamos de aquellos que Pablo le estaba hablando a Timoteo, a Tito, que estaban allá en Creta. Dile, Tito, que no sean respondones. Qué horrible una persona respondona. Que uno no haya como callarla. Porque en cualquier lado te arman un lío. ¿Ah? Es impresionante. Porque uno como pastor, uno tiene que mostrar la autoridad y uno no va a caer la autoridad, no la va a dejar caer. Y las personas, tiquiti, 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 tiquiti. Es que es tremendo. Respondones. Y se meten en problemas. Porque si Dios me hace entender a mí que alguien no está listo para algo, es cuando respondo. Dios me muestra, esa persona no le puede ministrar a nadie. Porque si ella misma no se sujeta, ¿cómo le va a dar a otro lo que ella no tiene? Ministrar es dar. Eso es ministrar. Cuando usted ministra, da. Yo acá le estoy ministrando desde que empecé. ¿Cuántos versos le he dado? ¿Cuántos versos? Todo eso se lo estoy ministrando en este tema, que es la palabra que Dios me dio para este día. Esa es una ministración para usted. Pero estoy ministrando algo que he recibido,
que lo he recibido y lo he creído, y por eso vengo y lo ministro. Sujeto. Es así, pero no puedo yo ministrar algo que no he recibido. Es imposible hacerlo. Por eso debemos de tener mucho cuidado, porque hay personas que tienen potencial para ser usados, pero los pastores los dejan allí sentados. ¿Por qué? Porque no pueden ministrar a las personas. Y es triste. ¿Y por qué no pueden ministrar? Porque no han entendido que la manera de ministrar delante de Dios es estar sujeto. ¿A quien Dios le da gracia? Dice Pedro. A los humildes. A los humildes. ¿Y de qué viene hablando? De estar sujetos unos a otros, sumisos, sujetos a los ancianos, a los que gobiernan, sujetos. Dios da gracia a esos humildes. Dios los influencia y los usa. ¿Cuántos saben la historia de Esteban? ¿Cuántos saben la historia de Esteban? Levanten la mano. ¿Qué cargo tenía Esteban? Era un diácono, ¿verdad? Era un diácono Esteban. ¿Y por qué Jacobo, que era un apóstol, Dios no lo utilizó como Esteban, por ejemplo? No voy a hablar nada mal de Jacobo, pero Esteban se mostró, ¿verdad?, con más capacidad. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes. Esteban era un hombre lleno de buenas obras y lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Dios? Lo usó con poder. ¿Cuántos saben la historia de Felipe? ¿Cuántos la conocen? Felipe. ¿Quién llevó el Evangelio a Samaria? Fue Felipe, ¿verdad? Felipe llevó el Evangelio a Samaria. ¿Y qué cargo tenía Felipe? Diácono era Felipe. Y mira cómo Dios lo usó. ¿Por qué? Porque Felipe tenía buenas obras y estaba lleno del Espíritu Santo. Era humilde Felipe. El Espíritu Santo lo usó con poder. Y ellos eran parte de los 7 diáconos. 7 diáconos escogieron los apóstoles. Y de allí sacamos todo aquello. Y allí salió Esteban y Felipe, 2 hombres que Dios usó con poder. Y Esteban fue el primer mártir, ¿sabían? El primero que dio la vida por el Señor y dijo: recibe mi alma, Señor Jesús, no le tomes en cuenta su pecado. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque estaba influenciado por el Espíritu Santo. Porque dice la palabra que Esteban lleno. ¿Cómo? Lleno. Vio los cielos abiertos y a Jesús que estaba sentado a la diestra del poder de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Que estaba Esteban influenciado por Jesús hasta el tope. Por eso lo pudo hacer. Pero si somos soberbios, no vamos a perder lo mejor. Y perderse lo mejor es obtener después lo peor, que eso es lo más tremendo. No nos perdamos lo mejor. Lo mejor de la vida cristiana es disfrutar a Jesucristo. Eso es lo mejor. Disfrutar a ese Espíritu eterno que se regocije en nosotros y nos influencia. Yo me gozo. Muchas veces salgo de acá y voy a una camioneta y voy: Señor, qué tremendo eres. Así voy. Así voy. Porque aunque ustedes no vean aquello, ustedes escuchan la palabra,
pero yo sí veo cómo me influencia. Yo sí lo veo. Yo sí lo veo. Cómo me influencia y cómo me lleva. Y me siento allí y todavía, qué tremendo eres, Señor. Lo mejor de la vida cristiana es disfrutar a Jesucristo. Disfrutarlo. Sentir el gozo de nuestro esposo, que es Jesús de Nazaret. Es así. Eso es lo mejor de la vida cristiana. Y muchos están en las iglesias y no tienen eso, triste. Y no lo tienen porque no quieren. Pedro dijo de los engañadores, ellos ignoran voluntariamente. Sí, así están muchos. Perdiéndose las cosas de Jesús voluntariamente, porque Jesús dijo cómo era. El que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, eso será salvo. Vive tu vida, pues. Vive tu vida teniendo en el corazón a Jesús como tu Señor. Pero que lo que confieses en tu boca sea un hecho. No lo ames de palabra, sino ámalo de hecho y en verdad. No sea como aquello que el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque muchos dicen, sí, tú eres mi Señor. Y muchos le han hecho por ahí la confesión de fe, pero caminan sin el señorío de Jesús. Son unos contumaces que desprecian el señorío del Señor. Y les espera un fuego ardiente. Porque la idea y el propósito de Dios para con nosotros es que Jesús nos gobierne. ¿Sabían ustedes eso? Que la palabra dirija cada uno de nuestros pasos. Y es así, aprenda a ser así. Hermano, ¿sabes qué? Me pasó esto. La palabra de Dios dice esto. Hermano, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, la palabra de Dios dice esto. ¿Será que ahí Jesús es glorificado? Aleluya, ahí Él es exaltado. Y créalo que cuando eso sucede, Jesús va a bajar y te va a influenciar. Porque Él dijo que el que me ama, mi palabra guardará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esa es la promesa. ¿Cuántos la creen hoy? Obtengámosla por la fe. Cambiemos nuestra actitud. Caminemos con integridad. No dejemos que nuestra carne nos robe eso que Jesús ya dio para nosotros. Aquello que ya Él preparó para nosotros. No dejemos que el mundo ni la carne nos lo robe. Porque créalo que si nos descuidamos, nos lo va a robar. Y hay muchos que se descuidan. Y triste por ellos. Porque recuerden lo que estoy diciendo hoy. Lo estoy diciendo hoy. Hoy estamos acá, pero mañana no sabemos. No sabemos. Dios nos dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día aceptable.